y cuál ha sido su impacto y cómo mejorar la conexión con las poblaciones más vulnerables. Bueno, yo sé que hablar de eficiencia pública es hablar también de efectividad y sobre todo dar solución a los grandes problemas nacionales. En media pandemia, el PAC ha logrado cosas como reducir la pobreza, cosas como dar un empleo digno a las personas, cosas como proteger a la población. Le estoy mencionando solamente con la vacuna, ¿verdad? Cosas que enmarcan una reelección posible de un partido. ¿Usted cree que se está cumpliendo en esos tres aspectos que le menciono? Uh-huh. Sí, yo creo que la administración ha logrado, a pesar de la pandemia, lograr una gestión eficiente y sacarle un importante provecho a nuestro sistema de salud universal, que si bien es cierto es costoso, que si bien es cierto es complejo, ha logrado incidir. No es menor que Costa Rica esté entre los primeros países latinoamericanos que acceden a la vacuna, y no solo la acceden, sino que además tiene un plan de vacunación objetivo, profesional y técnico. De hecho, en muchos países de América Latina el tema de la vacuna se convirtió en un asunto de corrupción y en un gran debate nacional, porque las autoridades no han sido lo más responsables posibles y se han vacunado tal vez personas que no necesariamente son prioritarias. Y es decir, se ha vacunado, por ejemplo, primero a la clase política sin considerar a las más vulnerables. Eso no pasó en Costa Rica, y no pasa en Costa Rica no por una casualidad, sino primero porque nuestro sistema de salud es robusto, contamos con las y los profesionales que tienen la capacidad de hacer los planteamientos necesarios para un plan de vacunación sólido, y segundo, porque quienes toman decisiones somos conscientes de que debe generarse el mejor impacto para las personas que más lo requieren, dejando de lado tal vez valoraciones de tipo político u otros elementos. Entonces yo sí creo que Costa Rica ha dado un paso al frente, ha dado el ejemplo para América Latina, y eso tiene que ver con una gestión pensada en esas poblaciones. Entonces no es un asunto menor, y sí tiene que ver con la administración o el enfoque que le ha dado el Partido Acción Ciudadana a la administración pública. No dudo que otros partidos con vocación de gobierno hubiesen hecho una reflexión similar, pero tal vez no podemos dar por un hecho que todo este proceso se diera así. Eso es como una reflexión que me parece que como país tenemos que realizar y, por supuesto, valorar. En infraestructura, a mí me parece ejemplarizante que como una forma de incentivar la economía en medio de una situación compleja se le haya apostado en la infraestructura estatal pujante para poder utilizarla como motor activador. Entonces, el construir infraestructura que además estaba pendiente a lo largo de varias décadas, como circunvalación para poder darle mayor movilidad a nuestras ciudades, tampoco es una casualidad. De hecho, otras administraciones, no estando en pandemia, no tuvieron tal vez la capacidad y la gestión de realizar estas construcciones. En este caso se está dando. Y así muchos otros servicios que quizá han tenido que pasar por procesos de adaptación de bastante peso. Al final y al cabo, el Estado costarricense ha logrado responder a eso, y tiene mucho que ver con quiénes son las y los tomadores de decisiones. Tal vez nos va a tomar un poquito más estacionarnos en este plan de vacunación. Hay muchos costarricenses que están saliendo en estos momentos por el aeropuerto internacional Juan Santamaría para viajar a los Estados Unidos. Se habla que hay en congelación o en los congeladores aproximadamente unas 400.000 dosis de vacunas. ¿Es esto normal lo que está produciéndose, este éxodo de ticos que tienen que ir a otros países a vacunarse cuando realmente se pueden, digamos, masificar, acelerar un poco más ese proceso? Uh-huh. Yo reitero mi fe en las y los profesionales que tienen a cargo el plan de vacunación. Creo que tenemos que entender que la vacuna es un recurso sumamente solicitado por todos los países de América Latina y del mundo, y que Costa Rica, por supuesto, vive la atención normal que vive un país que está luchando por ese recurso.
También decir e insistir en que fuimos de los primeros que hicimos las negociaciones correspondientes con cada uno de los productores de vacunas de las mejores calidades para que pudieran llegar. Si no se está vacunando de manera más acelerada como se quisiera, tiene que ver con una imposibilidad de acceder al recurso de las vacunas. Entonces, sí, quisiera que fuera más acelerado, sin duda alguna, pero también no tengo ningún cuestionamiento de que quienes están a cargo del proceso lo están haciendo lo más rápido posible y han dado las explicaciones que se requieren. Yo lamento más bien que en medio de este proceso y en año electoral esto se quiera como politizar de alguna manera. También entiendo que existan costarricenses que tienen la urgencia de tener o contar cuanto antes con la vacuna, y si tienen los recursos, si están en esa opción de privilegio, no lo veo mal, porque entiendo que puede ser sumamente urgente, no sé, para las y los que trabajan en turismo, para las personas que tienen algún desempeño específico que no están dentro del plan de vacunación en los próximos días o meses, y que entonces estén apostando a eso. Entonces, que el plan de vacunación debería de ir más rápido y es la aspiración que tenemos todas y todas, sí, pero no dudo de que quienes están a cargo están haciendo todo lo posible para vacunar cuanto antes. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación costarricense ha insistido en la virtualidad y no presencialidad por el riesgo que conlleva estar en las escuelas y los colegios. Y yo veo también que ustedes están corriendo la misma suerte en esta exposición como diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Qué respuesta le podemos dar al Magisterio Nacional, especialmente al CEC, que ha insistido en que es necesario blindar en la protección de la salud a los educadores de este país? Coincido. Me parece importante en que las y los educadores puedan ser vacunados, insisto, siempre apegados al plan de vacunación que defina el comité profesional que está a cargo. Sobre la virtualidad, es una opción importante. Habría que evaluar cuál fue el impacto real del proceso de virtualidad del año pasado, porque lo cierto es que todavía en Costa Rica tenemos una brecha digital importante, donde las personas que justamente requieren de mayor educación son las que menos recursos tienen para lograr una conectividad necesaria para poder tener un proceso educativo como corresponde. Entonces, sobre la virtualidad, me parece que habría que hacer las evaluaciones para ver en qué casos es posible, porque todas las alumnas y los alumnos cuentan con la posibilidad, y en qué casos deberíamos de apostar a la presencialidad por justamente esas barreras. Y acá yo quisiera decir que uno de los elementos que toca resolver, o que son de los retos que tiene la próxima administración, es lograr un mayor impacto en cómo se están utilizando los fondos relacionados a mejorar la conectividad para las poblaciones más vulnerables, de manera que tengan un mayor impacto, porque lo cierto es que no es responsabilidad absoluta del MEP, que más bien tiene que existir un acompañamiento de las distintas entidades relacionadas con la materia, y que a donde se tienen que apostar toda esa posibilidad de conectividad es justamente las y los estudiantes, porque solo la educación es el agente movilizador y diferenciador de mayor impacto. Entonces, que está absolutamente demostrado que necesitamos que las y los estudiantes no dejen el sistema de educación para que puedan, por supuesto, más adelante, a mediano y largo plazo, acceder a mejores condiciones de empleo. La diferenciación de ingresos entre alguien que tiene la secundaria versus otra persona que no lo tiene es de más de un 20% de diferencia en los ingresos, con lo cual hay que apostar sin duda alguna a esa educación, y para que esta se dé, y justamente en las poblaciones que más lo requieren, hay que hacer una reforma importante para lograr esa mejor conectividad para las y los estudiantes. Vamos a hacer un alto aquí en esta entrevista que se transmite a través de Radio Actual para todo el territorio nacional. Un agradecimiento a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Luego que regresemos, vamos a conversar con algo que Carolina
Hidalgo mencionó al anunciar su precandidatura, cuando habló de reconocer esos logros, pero también los desaciertos y los pendientes, para ver entonces cuál es esa tarea pendiente que ella considera que está quedando ahí en rezago. Una pausa y ya retornamos. Entramos al segundo bloque de esa entrevista de fondo aquí en el programa El SEC junto al pueblo, que es la voz oficial del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, un aporte que hace el SEC a este proceso electoral y al fortalecimiento de nuestra democracia en búsqueda de ese voto inteligente. Vamos a recordar lo que usted dijo esta semana al anunciar su precandidatura. Mencionó que hace 20 años dijimos que la política también era un asunto de mujeres y hoy seguimos convirtiendo ese ideal en realidad. Por eso estoy aquí, mirando el pasado con respeto, reconociendo nuestros logros, pero también los desaciertos y los pendientes. Tal vez nos quedamos con estas últimas tres palabras de logros, desaciertos y pendientes. Nos va a tomar posiblemente más tiempo, pero me gustaría que comenzáramos por los logros. Sí, creo que en cada uno de los ejes, en educación, en economía, en infraestructura, hay elementos importantísimos de las dos administraciones, de la de Luis Guillermo Solís y la de don Carlos, y ahí podríamos hacer un amplio desglose. Me parece que de don Luis Guillermo yo rescataría todo este enfoque de mayor conexión y voluntad o vocación de diálogo con los distintos actores que tradicionalmente no se acercaban pues a Casa Presidencial o a las y los jerarcas. Por otro lado, me parece que en el caso de don Carlos Alvarado, si bien es cierto, el planteamiento en el plan de gobierno era mucho el enfoque a la educación, por supuesto, al tema de seguir trabajando con las desigualdades, y se ha avanzado o se han dado pasos importantes. Se enfrenta la administración con una difícil situación económica y le toca asumir dos procesos sumamente complejos, nada populares, por cierto, que es el tema de la reforma fiscal y el acuerdo con el FMI para poder lograr el saneamiento de las finanzas públicas de manera responsable. Entonces yo sí creo que en los dos gobiernos se ha demostrado, uno, que es posible hacer política desde una óptica distinta a los partidos tradicionales, y dos, en estos casos se está apostando a ser responsable, por supuesto, en cómo conectar con los distintos sectores y cómo dar soluciones desde el ámbito de lo económico. Sobre los desaciertos y los espacios de mejoras, creo que ya mencioné algo de esto con anterioridad. Yo sí creo que todo este proceso de generar estabilidad en las finanzas públicas quizá no ha tenido los balances que hubiésemos soñado o esperado desde nuestra agrupación política, y eso tiene que ver con las posibilidades reales. Una cosa es el planteamiento que uno puede hacer en campaña esperando una coyuntura, una composición del Congreso favorable, y otra cosa es construir acuerdos para una estabilidad económica en un Congreso donde la fracción oficialista es únicamente 10. Entonces, quizá algunos de los planteamientos que hicimos en materia económica y de esos mejores balances no se dieron porque la composición de la Asamblea Legislativa no nos lo permitieron, y la aspiración, por supuesto, sería lograr un mandato donde se tenga un mejor o mayor músculo en ese espacio. Quienes han vivido, por ejemplo, el proceso en una alcaldía donde el alcalde casi no tiene apoyo en el Consejo Municipal entenderán lo complejo que es pues lograr desde el Ejecutivo decisiones que se traduzcan en acciones por esas composiciones. Entonces, yo sí insisto, tengo apertura y posibilidad a la mejora o a la escucha de esos planteamientos a los que se deben revisar, y entiendo que en el área económica han sido donde han estado las principales dolencias o preocupaciones. Bien, estamos en vivo, estamos en directo para todo el territorio nacional. Carolina, la están viendo en estos momentos miles de educadores y educadoras. Tengo entendido que su señor padre
Don Gerardo Hidalgo Cordero fue director de colegios científicos. ¿Cómo fue esa experiencia suya, hija de una persona muy ligada, en este caso, a los colegios científicos?